Les damos la bienvenida a los telespectadores de 10 Televisión Andújar y, como no, a los oyentes de Ser Andújar, porque estamos en la apuesta que durante esta cuaresma nuestra casa Multimedia Jiennense ha realizado por llevarles a todos ustedes unos programas especiales cargados de simbología, cargados de festividad, cargados de el amor que se tiene en esta época del año, que evidentemente no nos va a permitir sacar a nuestras imágenes, nuestros Cristos, nuestras vírgenes, nuestros pasos sacramentales a las calles de nuestras ciudades, pero eso no quiere decir que no estemos compartiendo con ustedes lo que ha sido la Semana Santa de años anteriores, con esas imágenes en nuestras calles, y cómo se va a vivir la Semana Santa de este año. Qué mejor que comenzar esta serie de programas, que cada semana los tendrán ustedes en 10 Televisión Andújar y en Hoy por Hoy en Ser Andújar, con la máxima autoridad religiosa en nuestra ciudad, que es el arcipreste don Pedro Montesinos. Bienvenido a esta casa. Buenas noches, don Pedro. Buenas. Encantado de estar con vosotros. Nosotros igual. Pues comenzamos aquí una serie de programas. Ya hemos dicho, qué mejor que iniciar esta serie de programas en las que posteriormente vamos a tener la agrupación de cofradías, vamos a tener las diferentes cofradías de pasión, pero qué mejor que ese primer mensaje, ese primer testimonio del arcipreste de Andújar sobre esta Semana Santa 2021. Bueno, ya como bien has introducido tú, José María, la Semana Santa de este año 2021 es una Semana Santa un poco atípica en cuanto a manifestaciones religiosas de fe. Pero sí es verdad que a nivel interno, tanto las cofradías como distintas vocalías de las comunidades parroquiales que conforman el arciprestazgo de Andújar, pues estamos todos llamados a vivirlo pues interior, una Semana Santa, por así decirlo, entre comillas, interior, es decir, participando del Trido Pascual, donde viviremos intensamente lo que son los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Las cofradías, gracias a Dios, están actuando con mucha cordura, están siendo muy maduros a la hora de tomar decisiones, es decir, no están dejando llevar por el sentimiento, sino que por la razón, y movidos, claro está, por el ejercicio de su ministerio que están haciendo como hermanos mayores o presidentes de las distintas cofradías que conforman la agrupación de cofradías en cuanto a cofradía de pasión. Y la verdad que está habiendo un diálogo muy fluido entre párrocos, conciliarios y cofradías a la hora de programar tanto los actos de los actos de culto, que es lo que se van a poder hacer, quinarios, tridos, como de otras actividades que, de acuerdo con los párrocos de cada parroquia, pues las cofradías van a realizar durante el periodo previo a la Semana Santa, que es este tiempo cuaresmal, donde con prácticas religiosas vamos a intentar también pues un poco interiorizar lo que vamos a vivir en el Santo Trido Pascual. Sí. Una cuaresma que se iniciaba, pues, lógicamente, con el miércoles de ceniza, y queremos ir desglosando, si le parece, lo que ya hemos vivido hasta este día en el que nos encontramos. Hablemos de ese miércoles de ceniza. Pues sorprendentemente el miércoles de ceniza fue multitudinario en todas las parroquias, ¿no? Porque tuvimos una reunión de trabajo, como mensualmente tenemos los sacerdotes, y fue posterior al miércoles de ceniza, fue el viernes pasado por la mañana. Y comentábamos la asistencia que hubo el miércoles de ceniza y la verdad que todos los templos fue una asistencia numerosa, lo cual la gente pues está concienciada con los cristianos de Andújar están concienciados de introducirse pues en esta experiencia espiritual que es vivir la cuaresma y un poco que el Evangelio lo podamos vivir con más fuerza para avanzar más en la fe. Después ya el acto siguiente que tuvimos a nivel de cofradía fue la presentación del cartel, que tuvo lugar en la Avenida Don Gómez, donde Antonio Boiso pues con gran ilusión presentó la obra que él realizó, una obra que ha dejado para nosotros, que ya como os dije en la presentación es una obra histórica porque está en un contexto histórico que estamos viviendo, donde esperemos que no se repita más. Y ya finalmente el viernes pasado que celebrábamos el Vía Crucis arciprestal con yo creo que con un ambiente de oración bastante aceptable. El Vía Crucis arciprestal este año estaba dedicado a la pandemia, a todas aquellas personas que están viviéndola de una forma más fuerte la pandemia, como pueden ser nuestros sanitarios, nuestros políticos, las personas que han perdido algún familiar, las personas que tienen familiares enfermos, las personas que han quedado marcadas también por la secuela de la pandemia, los que han quedado en paro, los trabajadores de distintos sectores que han estado ahí presentes,
durante este tiempo pues prestando un servicio a la comunidad humana, y yo creo que se merecía pues ese gesto por parte de la agrupación, ¿no? Que la agrupación dedicara pues este año el Vía Crucis, así prestar de una forma especial pues a todos aquellos que de una forma o de otra están sufriendo y están preocupados y ocupados en solucionar este problema tan grave que estamos viviendo, que es la pandemia. Y nada más, ya empezamos con la marcha normal de la Cuaresma, ya estuvimos viviendo nuestro primer domingo de Cuaresma, y ya nos empezamos ya a meter en los distintos cultos, las distintas cofradías, las comunidades parroquiales de Andújar. Por tanto, yo espero que todo vaya bien. El ambiente que se ha visto desde el principio del miércoles de ceniza, un ambiente muy positivo, muy de oración, en los gestos que hemos tenido ya, y yo veo que la gente en este ambiente que estamos viviendo, estas circunstancias, pues tiene hambre de Dios, tiene deseo de esperanza y de que haya una solución al problema. Y claro, sentirse confortados por la oración, pues siempre consuela en el día a día de la vida. La verdad que tuvimos oportunidad, ya lo han visto también los telespectadores de 10 Televisión Andújar, ese Vía Crucis sacramental, ese Vía Crucis de la agrupación de cofradías, el pasado viernes, y como usted me decía, yo desearía que profundizáramos un poquito más en esos mensajes que se mandaban en cada una de las estaciones. Sí, se intentó asociar las distintas estaciones del Vía Crucis, se intentó asociar a distintos momentos o distintas personas que están viviendo la pandemia, ¿no? Entonces procuramos eso, procuramos vivir esos momentos de la pasión del Señor con los momentos también de nuestra propia pasión en el día a día, ¿no? Asociar nuestra pasión a la pasión del Señor, porque muchas veces nuestras oraciones pueden quedar como contemplar lo que el Señor pasó por nosotros, ¿no? Pero yo creo que la circunstancia que estamos viviendo ahora es, nosotros también estamos no solamente ya contemplando, sino viviendo, como diría San Pablo, lo que le falta a la pasión de Cristo, ¿no? En los sufrimientos y realidades que tenemos de cada día, ¿no? Y digo esto por una sencilla razón, porque no solamente fuimos capaces de darnos cuenta cómo los sanitarios, el personal sanitario está siendo verdaderos ángeles, con sus manos, con su presencia para servir a los demás, o las personas las que trabajan en los supermercados, las personas de la asistencia a domicilio, para las personas mayores, los cuidadores de los mayores, la residencia de ancianos, es decir, los supermercados, es decir, tanta amalgama, los políticos también con sus preocupaciones alrededor del tema, tantas amalgamas y tantas situaciones donde creo que nosotros nos asociamos a esa pasión ya, y creo que se vivió de forma diferente a cómo hemos podido vivirlo otros años, porque es verdad una cosa, y es que los cristianos, para profundizar en el acontecimiento de la historia de la comunidad humana, tenemos que hacer una lectura creyente de lo que pasa a nuestro alrededor día a día, ¿no? Y cuando hacemos una lectura creyente, no solamente crecemos en sentirnos más cerca del Señor y vivir más cerca del Evangelio, sino que también a la vez eso hace nosotros que seamos personas más comprometidas, cristianos más insertos en el mundo de la realidad, para no solamente llevar una palabra, sino una vida, lo que supone esa palabra de llevar una vida a los demás, ¿no? Es decir, llevar lo que somos, lo que tenemos, nuestras propias fuerzas, nuestra propia alegría, nuestro deseo de saber escuchar y saber estar con el que sufre. Decía usted en este mismo micrófono, antes de celebrarse ese Vía Crucis, que otros años, cuando la lluvia ha impedido salir el recorrido del Vía Crucis a las calles de Andújar, se celebraba en el interior del templo. Sí, pero sí. este año era totalmente diferente, ¿no? Sí, la verdad que era totalmente diferente. Es verdad que es una práctica que ya tenemos asumida, que cuando la lluvia irrumpe ese primer viernes de ceniza del tiempo de Cuaresma, pues lo hacemos en el templo. Pero este año ha sido diferente por varios motivos. En primer lugar, por el que ya hemos explicado de la pandemia, y en segundo lugar, por el 75 aniversario de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, de Jesús Caído y nuestro Padre Jesús de la Providencia, ¿no? Entonces, la cofradía pues ha sabido prepararlo con mucho cariño, con mucho amor, y creo que la imagen que eligieron para que presidiera el Vía Crucis, Jesús Caído, yo creo que fue muy acertada. Fue muy acertada, porque lo más normal es que coger la cruz de Cristo, ¿no? Pero recoger y visualizar a Jesús caído durante el Vía Crucis expresaba nuestra propia caída, ¿no? Nuestra propia debilidad, la misma debilidad que vivió el Señor antes de su muerte, ¿no?
Entonces, contemplar a Jesús caído era contemplar también nuestra debilidad en las cruces de cada día, ¿no? El sentir también cansado, como se sintió. Entonces, un poco no vemos ahí un Dios lejano a nuestros acontecimientos, sino un Dios cercano a nuestra historia, también nuestra vida. También se sintió débil, camino de la cruz, como nos sentimos nosotros débiles, a veces caídos y desorientados, sin saber lo que puede pasar, ¿no? Por tanto, fue especial por esos dos motivos, ¿no? Por la imagen que cogió la cofradía con el motivo del 75 aniversario y también, claro, pues por el ambiente que estamos, las circunstancias que estamos viviendo. Una cofradía que celebra su 75 aniversario y que precisamente pues un gran cartel de ese cartel, y valga la redundancia, de este 75 aniversario, una gran lona, es la que adorna la fachada de la iglesia de Santa María. Ya que tiene su sede canónica en la parroquia en la que usted es el sacerdote, ¿nota esa especial tristeza de lo que había sido un gran año preparando con esa comisión, con todos los detalles, y que se tiene que quedar dentro? Pues por un lado noto la tristeza y por otro lado noto la alegría, porque la verdad que hay un equipo ahí en la directiva de la cofradía, desde el presidente hasta el último, donde los obstáculos saben salvarlos con alegría. Es verdad que se ha quedado mermado, es verdad que la cofradía y a mí como conciliario y párroco me hubiera gustado que la cosa hubiera sido otra realidad muy diferente, porque tenemos programado un montón de actos, llevamos ya tiempo hablando con la comisión que ellos formaron, tal y cual, y iban a celebrar un gran 75 aniversario, pues desde la identidad de una cofradía en esos tres capítulos que define la vida de la cofradía, como es la evangelización, como es el culto y como es también las manifestaciones públicas, ¿no? Pero es verdad que han sabido reinventarse, están ilusionadísimos con lo que están haciendo, están invadiendo las redes sociales con mensajes, con momentos de la vida de la cofradía, han sabido también decorar los altares que tenemos en el templo de una forma especial para señalar el 75 aniversario, están participando también en la vida de la parroquia muy plenamente, no solamente en el culto, sino también en lo que es el tema de caridad, y en lo que bueno se le pide y ellos de hecho con mucha alegría pues suelen colaborar. Por tanto, a pesar de la pena de no haber podido vivir todo lo que quisiéramos, aunque hay muchas cosas todavía pendientes que no sabemos si vamos a poder hacerlas o no, porque ahora mismo podemos hablar de hoy, pero de mañana no sabemos lo que puede pasar. Hay también pendientes algunas cosas que para ellos también es importante, que es la labor caritativa, y también como un fin de la cofradía. Y querían también mostrar o enfocar, mejor dicho, ese fin caritativo por ser una realidad que se vive mucho en los países islámicos, por la parte de Oriente, que es la iglesia perseguida. Estaban en contacto ya con el delegado diocesano para ir un poco promoviendo pues esa necesidad de rezar por la iglesia perseguida o de esa necesidad también de ayudar a esos cristianos que a veces se ven muy limitados económicamente porque no pueden, si manifiestan su fe, pues son expulsados o son asesinados o incluso son carentes de trabajo si manifiestan su fe, ¿no? Entonces, buscar también los medios para concienciar y ayudar a esa realidad cristiana que se está viviendo en los países de Oriente, incluso religiosos o religiosas que están allí colaborando y ayudando en esos países para aportar una ayuda. Se quería hacer a gran escala, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar según las circunstancias, porque claro, están programando a cuentagota, como suelo decir, ¿no? Sí. Según las circunstancias que vamos, pero yo confío en ellos porque es un grupo muy apañado de personas el que está ahí trabajando, está muy apegado a la parroquia, tenemos muchos momentos de diálogo sobre cómo hacer las cosas y bueno, y yo creo que ya se vio el Vía Crucis con la ilusión que lo prepararon y lo que, por así decirlo, la puesta en escena del Vía Crucis, lo que nos ayudó a todos a introducirnos y a vivir un momento intenso de oración. Estamos hablando de la Cuaresma, pero lógicamente también tenemos que hablar de la Semana Santa. Este año al menos esperemos que sí, con la posibilidad de acceder a los templos. Esperemos. Esperemos que se pueda acceder, ¿no? Siempre, bueno, cumpliendo las normas sanitarias que se nos imponen, que eso es lógico, que tengamos que acatarlas, porque eso es cuidarnos para cuidar a otros, y con el aforo permitido, pero yo creo que conforme estamos ahora mismo, la cosa va avanzando para bien. Esperemos que los ciudadanos también nos concienciemos de que tenemos que cuidarnos para ir normalizando poco a poco la situación que estamos viviendo y para que de alguna forma pues
vaya creciendo la normalidad entre nosotros. Vamos a cumplir ya casi un año desde el estado de alarma y yo quiero que me haga un resumen, una valoración de lo que para la Iglesia, para los cristianos y también, pues como no, pues para los templos, ha supuesto este año. Un cierre total, luego se abría un 50%, luego un 30%. ¿Esto cómo se está llevando desde la Iglesia? Al menos la Iglesia de Andújar. Sí, yo creo que fuera ya o contando con esto, pero no como algo principal, es verdad que hemos estado, pues bueno, con todas las medidas de seguridad que se nos pedía en todos los aspectos, no solamente en el culto, sino también en el tema de la evangelización con la catequesis, o el tema de la caridad, que tampoco se ha dejado de realizar durante este tiempo. Pero yo, más allá de las condiciones sanitarias que se nos han impuesto y que eran necesarias adoptarlas y cumplirlas, porque era un bien para todos, y sigue siendo un bien para todos, se ha hecho una profundización en el cristiano no solamente de Andújar, sino yo creo que de todos los sitios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido muchos ratos para rezar, hemos hecho como un parón. Y de ese parón que hemos hecho, creo que muchas personas, y yo así lo he visto porque lo han manifestado y lo hemos hablado, han tenido lugar para pensar sobre su fe y pensar sobre su situación, ¿no? Entonces yo creo que ha habido grandes momentos de oración en muchas personas. Creo que ese momento de oración ha ayudado a sentirse más cerca del amor de Dios, a sentirse más cerca también de la necesidad de ayudar a otros. Es verdad también que en la primera etapa de la pandemia, cuando se cerraron los templos, el obispo, pues creo que muy acertadamente enseguida dijo templos cerrados, y con toda la razón del mundo, y pues tratamos de ir llegando a los hogares de nuestras comunidades. Algunos compañeros le han transmitido la misa, otros compañeros pues se le han mandado mensajes, se le han mandado oraciones diarias, de forma que la vivencia de la fe se siguiera viviendo, ¿no? Y a las personas mayores que se llama la comunión, que es un tema que nos duele porque aún no podemos ir a las casas a llevar la comunión hasta que no estén vacunados y ya haya más seguridad. Hemos estado haciéndonos presentes los sacerdotes en sus hogares, pero no los ministros de la comunión, que son los que habitualmente pues llevan el Santísimo a estas personas. Pues a los enfermos pues se les ha estado llamando, se ha estado preocupando por ellos, de forma que ellos también estuvieran un poco presentes en la comunidad y también desde de ese espacio tan limitado que tienen, que es su casa, pues también rezaran por las parroquias, rezaran también por las personas que lo están pasando mal. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado, dentro de lo negativo que ha sido y lo doloroso que está siendo, y sobre todo en el mundo económico, con la crisis que está provocando sin precedentes. Yo creo que humanamente nos ha ayudado. Los resultados, no sé cuáles van a ser, pero yo creo que van a ser positivos, porque no da tiempo a pensar, no da tiempo a reflexionar, sobre todo en la primera etapa. Y después sí es verdad que hemos podido descubrir pues, que puede haber una queja de los comportamientos, por situaciones, pero conforme ha ido avanzando el año, después de aquel cierre, y la gente se está concienciando. Yo veo cada vez más concienciación, sobre todo me muevo aquí en Andújar, claro, cuando ve las noticias, ve sitios donde hay actitudes o comportamientos muy imprudentes, pero yo veo aquí en Andújar que cada vez la gente está más concienciada de lo que supone esta realidad. Una realidad que al principio no conocíamos, que nos llegaba voces de distintas maneras, que si esto iba a ser como una gripe, que si esto no iba a tener importancia, pero que poco a poco la gente ha ido conociendo la hondura de esta realidad. Y yo valoro positivamente el comportamiento de los cristianos en Andújar, y creo que como yo, mis compañeros, porque lo hemos hablado varias veces en la reunión de trabajo, y creo que ha ayudado a profundizar la fe. Sí es verdad que en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ha bajado la participación en la Eucaristía, ha bajado, y se entiende por el miedo. Ya se ha juntado el respeto, la prevención, y en muchas personas el miedo, ¿no? Porque, bueno, la última ola después de Navidad creo que ha vuelto a recordar lo que vivimos en el mes de marzo, en marzo y abril, ¿no? Creo que hemos vuelto a recordar lo que vivimos antes, aunque también antes de Navidad tuvimos el mes de noviembre, también fue muy duro. Octubre y noviembre también fue muy duro. Y ha bajado, es verdad que ha bajado la participación en la Eucaristía, pero no por ello esos cristianos que dejan de ir
están ausentes de vivir el sacramento de la Eucaristía, lo ven por medio de las redes sociales o en la televisión los domingos, donde gracias a Dios pues tienen varios sitios donde poder participar también de la Eucaristía. Hablemos de otro asunto. Lo decía usted anteriormente, cada mes tienen esa reunión de trabajo, esa reunión arciprestal de, bueno, pues lo que es la iglesia en Andújar. Y yo quiero que me hable usted de la última, que fue el pasado viernes y que además era en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en la Basílica del Santuario, que quizá también en la nota destacada es que por primera vez estaba el nuevo rector del templo. Así es. Solemos tener una reunión de trabajo mensual los sacerdotes, aparte de momentos de formación, también durante el curso, y 2 reuniones que son como 2 retiros espirituales que también tenemos a nivel arciprestal. Y esta última reunión tocaba en la parroquia del Santuario, pues con la connotación pues de la ausencia ya de los sacerdotes tan queridos que se nos fueron, el Padre Salvador y del Padre Pascual, se nos fueron. Entonces, con esa nota de por su ausencia, y bueno, fuimos muy bien recibidos por el Padre Alamino, actual rector y párroco del santuario, Luis Miguel, y fue un encanto participar con ellos. Estuvieron también presentes los otros 2 padres trinitarios que están en el santuario, el Padre Juan Cruz y el Padre Francisco, y tuvimos una reunión de trabajo agradable. Como sacerdote que nos recibe, el sacerdote que nos recibe siempre se ocupa de iniciar la reunión con una oración que él prepara, y a continuación pues también nos da el tema de formación. Este año, como estamos inmersos en el curso pastoral a nivel arciprestal, en el tema de la caridad, nos dio el tema de formación él sobre la caridad, y ya pasamos a desarrollar pues todos los temas pastorales que nos están ocupando durante el mes pasado y el mes siguiente que tenemos por delante, hasta que volvamos a reunir otra vez, ahora ya a mitad de marzo, los sacerdotes de la arciprestazgo, sí. Y la reunión pues suele concluir siempre pues en ese ambiente distendido de compartir la mesa también. No solamente compartimos el trabajo, sino también compartimos la mesa, porque con las medidas sanitarias oportunas, claro, que tenemos que cumplir, porque es necesario también pues, esa convivencia agradable de encuentro de los sacerdotes. Quizá ahora con la pandemia nos estamos viendo menos porque es más difícil juntarnos, y porque de cierta forma pues hay que guardar un poco la distancia por el tema de la pandemia y no provocar situaciones que después sean desagradables. Pero el rato que estamos juntos, esa jornada que estamos juntos una vez al mes, procuramos pues compartir, que sea una jornada jovial, aparte de una jornada de formación, una jornada de trabajo, pero también que sea una jornada jovial para nosotros, ¿no? Porque es necesario también, y ahora más que nunca, la alegría, ¿no? No podemos perder esa nota de la alegría y del buen humor, que siempre ayuda a trabajar con ganas y hacer lo que tenemos que hacer pues con la ilusión de saber que lo estamos trabajando por los demás, y con el gozo de que es el Señor que mueve los corazones. ¿Y qué es lo que ocupa o preocupa más ahora al arciprestazgo de Andújar? Pues lo que nos preocupa ahora mismo más es pues todo el desarrollo de la Cuaresma y la Semana Santa. Es lo que más nos preocupa ahora, para saber un poco, bueno, o cómo atender a esa masa de cristianos que conforman las distintas cofradías de nuestras comunidades parroquiales. Es una realidad que tenemos ahí presente y que no podemos obviar, y que tenemos que servirles con mucho cariño, ¿no? Porque aparte son personas que suelen estar integradas en las parroquias, son personas que nos buscan para que le ayudemos también en su realidad actual, y creo que todos coincidimos en lo mismo. Tenemos que hacernos presentes pues de la mejor forma para un poco atender esa realidad. Entonces eso es algo que está ahí presente y que tenemos que saber dar respuesta ante esas circunstancias. Luego también nos preocupa pues el tema estuvimos ya hablando del tema de las confirmaciones. Ya del obispado se nos pidió fecha de confirmación en las distintas comunidades parroquiales, y estuvimos hablando sobre esa realidad, que bueno, el obispo tiene deseo de, cuando llegue primavera, verano, salir a confirmar a las distintas comunidades parroquiales. Esta vez no solo como salió el año pasado el año pasado el pobre se cargó todas las confirmaciones de la diócesis, o intentó llegar al máximo posible de parroquias, a uno le decía no, porque no podía. Pero este año, por la situación de la pandemia, quiere hacerlo cuanto antes, y sé que sean más ágiles, más rápidas, y por tanto creo que quiere colaborar también que colaboren también los distintos vicarios de nuestra diócesis de Jaén junto a él. Y otra realidad que estuvimos hablando, y luego pues el tema de las comuniones, lo vimos que
que ahora mismo las catequesis, no solamente de comunión, sino las distintas catequesis, pues se están desarrollando con normalidad. Y bueno, pues deseoso de que las familias cristianas que están llevando a sus niños a los templos para la formación y para vivir la Eucaristía del domingo, pues puedan realizar con toda normalidad la primera comunión con sus amiguitos, ¿no? el día que cada uno le toque y tiene asignado en cada parroquia. Y por ahí más o menos fue por ahí la reunión. ¿Y hay fechas ya para esas comuniones? ¿O? Sí, la fecha la pusimos al principio de curso. Cada sacerdote en su parroquia puso la fecha al principio de curso para que también los padres se organizaran, que es lógico, porque los padres quieren contar con la familia más cercana para vivir ese momento con el niño, y ya sabemos que hay muchas familias que están divididas, que a lo mejor los padres viven aquí, pero los titos del niño viven en Barcelona, viven en Madrid, y las cuestiones de trabajo pues tienen que saber con mucho tiempo las fechas para que ellos puedan pedir permiso en los distintos lugares de trabajo, ¿no? Y también, claro, la parroquia tiene que programar su curso pastoral, y pues sobre octubre, más o menos, fue cuando se fecharon todas las parroquias las fechas de la comunión. Son fechas que están ahí puestas, pero no son fechas definitivas, porque no sabemos lo que puede pasar en mayo, porque aunque ya sabemos cómo se va desarrollando la situación, pero si hubiera algún problema, bueno, los párrocos estamos abiertos, y creo que los padres también lo saben, estamos abiertos si hubiera necesidad de cambiarla a otra fecha, pero por ahora se mantiene todo conforme está programado en todas las parroquias, hasta que vayamos viendo, y esta es la cosa más cercana, a ver lo que pasa. ¿Cómo transcurre ese Pero yo creo que va a ir todo bien, porque ya las vacunas van muy adelantadas. Se comenta ya en Andújar que hay muchas personas mayores vacunadas ya van a empezar con el tema de los profesores también, es decir, que creo que ya los grupos de riesgo y los grupos más vulnerables de la sociedad, pues se va avanzando mucho en el tema de la vacunación, y creo que eso pues es algo bueno, ¿no? Eso es señal de que se van a hacer muchas barreras ya a la hora del contagio del virus. Por supuesto. Y sobre todo, como usted decía al principio, también la concienciación tiene que ser fundamental. Claro, sí. Sí, para eso nosotros en las parroquias, a la hora de programar las comuniones, hicimos como el año pasado. Hemos contado con, es decir, que según la capacidad de cada comunidad, de cada templo, hemos puesto una cantidad de niños para que los niños puedan estar tranquilicos, la familia pueda estar tranquila, y también pueda asistir la familia, es decir, que no sea un acto masivo, sino que sea un acto, lo que hemos vivido siempre, ¿no? Donde la familia pueda participar y los niños pues estén tranquilos y a gusto, y sea un día de alegría y no un día de pena. Por tanto, también pusimos más días de comunión de lo habitual, ¿no? Porque ya hace los grupos más pequeños de cada tanto de comuniones, pusimos más días de comunión para que dar cabida a todos los niños que hay en cada comunidad parroquial. Y en esta situación en la que estamos viviendo, en la que muchos hogares lamentablemente pues están pasando penurias, están pasando situaciones que nunca la habían vivido, y que se acercan a llamar a la puerta de la Iglesia, esa labor, ¿cómo se puede estar desarrollando con esos diversos colectivos que también tiene la Iglesia a disposición de la ciudadanía? Cuando empezó el tema de la pandemia, el año pasado por estas fechas, por marzo, la verdad que era más complicado dar respuesta. Procuramos de todas las parroquias estar llamando a las personas más vulnerables que atendíamos, y la comida o bien se la llevaba a casa, o bien, porque no podían entrar dentro de los templos, solamente había personas autorizadas para hacer esto, o bien se le sacaba a la puerta del templo de una forma discreta, que no había horas que no fuera para una cosa indigna para ellos, y se atendió del primer momento, se estuvo atendiendo. Con el paso del tiempo, por la repercusión económica que ha tenido la crisis sanitaria con la pandemia, pues las solicitudes de ayuda han aumentado en las parroquias. Hay más gente necesitada, incluso, como te decía el otro día en la entrevista que me hiciste, personas que han colaborado en Cáritas, que han ayudado en Cáritas, pues están ahora pidiendo ayuda. Y ha aumentado las peticiones. Y luego tenemos un colectivo también ahí, que poco a poco vamos descubriendo que son los pobres vergonzantes. Esas personas que la han machacado y ya se han quedado sin ningún colchón, la situación actual, sin ningún colchón económico, y cuesta trabajo llegar a ellos, pero lo estamos haciendo con la mayor dignidad para que también, no solucionar el problema, pero sí un poco, si le ha quedado un sueldo, no sé, de 600, 700 euros, tienen un préstamo, pagar un alquiler, no sé qué, pero la ayuda
la ayuda económica que se le ofrece, de alguna forma, pues suaviza la situación y le ayuda también a echar el mes como se puede y un poco más dignamente, sí. Estamos muy preocupados en las parroquias. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa en las distintas comunidades parroquiales, a los sacerdotes y sobre todo a los equipos de Cáritas, que son los que más directamente están trabajando más de cerca con estas personas. Bueno, y estamos. Y yo creo que también la gente de las comunidades parroquiales lo sabe, ¿no? Porque cada mes, la primera colecta de mes está destinada a Cáritas. La colecta del sábado y domingo primero de mes es destinada a Cáritas. Y esa colecta siempre suele ser cuantiosa. Aparte de que hay gente que da donativos, o bien en especies, o bien económicos, para que Cáritas pueda seguir haciendo su labor, ¿no? Yo veo esa actitud solidaria en los cristianos de Andújar que me agrada, ¿no? Porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Y estos predican dando trigo. Sí, y entonces para mí, como sacerdote que llevo ya muchos años con vosotros y doy gracias a Dios por los años vividos y los que me queden, doy gracias a Dios, pues yo veo esa realidad en mis cristianos, los cristianos de Andújar, que me es grata y bueno, y da paz, ¿no? Porque, bueno, sabes que tanto los miembros de Cáritas como los párrocos no estamos solos, que detrás hay una masa muy mayoritaria de cristianos de Andújar que están apoyando la realidad del dolor y del sufrimiento con una aportación económica. A otros les toca trabajar, les toca el encargo de llevar los alimentos, pero bien. Y que es una parte importante de la Iglesia, que va mucho más allá que pensar que la Iglesia es solamente predicar la palabra de Cristo y ya aquí termina mi labor. Evidentemente no. Esa labor que ustedes realizan, que a lo mejor algunos pues no la terminan de conocer, es fundamental en los tiempos actuales. Es la base de la vida de la Iglesia. San Pablo decía que si nos falta el amor, podemos predicar, podemos evangelizar, pero no somos nada. Somos como campanas huecas, ¿no? Entonces la caridad es la base de la evangelización, es la base de la vida de la Iglesia en los sacramentos, es lo que da sentido a lo que vivimos en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el mayor signo de amor y de caridad que podemos tener los cristianos, ¿no? Y la Eucaristía se expresa en los actos de caridad. Vemos el Evangelio de San Juan, que cuando se relata el momento de la última cena, lo que hay es un ofrecimiento, el lavatorio de los pies de Jesús a sus discípulos, ¿no? Entonces yo creo que hay que expresar perfectamente lo que es la vida de la Iglesia. La caridad es como un termómetro donde manifestamos lo que estamos viviendo en el culto y la evangelización. Es la base de todo. Pues Pedro Montesinos, arcipreste de Andújar, ha sido un placer contar con su presencia en este primer programa de la serie de espacios que a través de Diez Televisión Andújar y a través de Ser Andújar vamos a estar emitiendo cada semana para acercarles la realidad de esta Cuaresma, de esta Semana Santa tan diferente en un aspecto, pero tan cristiana debe ser en otros. Lo que espero que usted se haya sentido a gusto en nuestro primer programa. Con vosotros encantado, no es la primera vez que visito esta casa, ya he visitado más veces, gracias a Dios, y bueno, José María, la visitará más. Lo que vosotros digáis, yo estoy disponible para acercarme hasta vosotros, porque es una forma también de llegar a más gente que a lo mejor tienen deseo de, bueno, o puede ser un acicate para ellos después interrogarse y dar el paso hacia adelante. Yo siempre digo que los medios de comunicación son una ventana más de la Iglesia que se abre al mundo, no solamente la palabra del sacerdote o la vida de un cristiano, sino que también los medios de comunicación realizáis una labor importante en el terreno de la evangelización. Pues queremos que a través de esta cámara sea usted el que ahora se dirija a los telespectadores, a los fieles, a las cofradías, para que sus palabras, sus reflexiones sean las que pongan el punto y final a este primer programa especial de Semana Santa en esta casa. Muy bien, muchas gracias, José María. Pues diga usted su mensaje. Pues nada, creo que estamos en un tiempo de gracia, donde se nos pide a los cristianos dejarnos reconciliar con el Señor, y la reconciliación con el Señor supone en la vida de un cristiano experimentar que Dios nos quiere. En los tiempos de pandemia, en los tiempos de dolor y de sufrimiento, es difícil tener esa experiencia, ¿no? Porque muchas veces podemos preguntarnos ¿dónde está el Señor? Pero andando en los misterios que vamos a vivir en estos días, creo que podemos descubrir los cristianos perfectamente en la cruz de Cristo, pues esa realidad del amor que Dios nos tiene. Cuando esto cala en el corazón del hombre,
se abren caminos de esperanza, se abren caminos de entrega, de solidaridad, porque imitamos el día a día de nuestra vida lo que Jesús hizo, pasar por el mundo haciendo el bien. Por tanto, yo os invito a todos los cristianos de esta ciudad que es tan querida de Andújar, a que pasemos por este mundo haciendo el bien. Que nuestros cultos, que nuestra catequesis, que todo aquello que vivimos en las comunidades parroquiales, la caridad, esté impregnada por esta realidad. A nuestras queridas cofradías, ¿qué decirle? Pues que hay mucho ánimo. Saben que cuentan con el apoyo de sus conciliarios, de sus párrocos, que estamos para serviros, que estamos para animaros, que no tengáis miedo en lanzaros en esta nueva forma de vivir la Cuaresma y la Semana Santa, con una interiorización de la fe, donde las procesiones quedarán marcadas pues en el interior de cada uno de vosotros con vuestra vivencia de años anteriores y sobre todo con la vivencia de este año. Y a todos los cristianos de Andújar, pues deciros que en el Señor estamos, que no tengamos miedo, que sepamos cuidarnos para cuidar a los demás y que nuestra vida va a ser siempre, a pesar de que tengamos dificultades, agradable para los demás cuando dejemos que Dios esté siendo compañero de camino para cada uno de nosotros. Pues lo dicho, que agradecemos la presencia del arcipreste de nuestra ciudad en este primer programa de Días Televisión Andújar, en este primer espacio de Ser Andújar dedicado a la Semana Santa. La semana próxima tendremos representantes de las diferentes cofradías, tendremos también representación de la agrupación de cofradías y así iremos acercando a todos nuestros telespectadores lo que es la pasión y el sentimiento cofrade. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros.